Bueno, en esta noche, como acostumbramos a tener nuestro estudio de la palabra, la intención que nosotros tenemos en esta noche es que el estudio de la palabra sea sobre la crucifixión, sobre ese evento que muchas veces desconocemos. Y les voy a decir algo, durante más de 20 años he escuchado y he hablado sobre la crucifixión de Jesús. Y hay algo que siempre me asombra, y es que cada vez que hablamos de esto, aprendemos cosas nuevas. Nos llama la atención diversas cosas. Y aún todavía no comprendemos la magnitud del sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Yo no sé si todos los que están acá tienen ya una relación íntima y personal con Jesús. Pero si no llegas a tenerla todavía, quiero que aproveches este día, esta oportunidad, para conocer lo que Jesús ha hecho por todo su pueblo, por todos aquellos que tienen necesidad de Él. Nadie ha venido aquí por casualidad, eso no existe. Dios te ha traído con un propósito, Dios quiere hablarte algo esta noche acerca de esta realidad. El domingo vamos a hablar de la resurrección, pero hoy necesitamos hablar de ese momento donde Jesús cargó con todo el pecado de la humanidad. No podemos comprender realmente lo que eso es. Les voy a explicar, porque miren, cuando usted se entristece, cuando usted se deprime, cuando usted se siente mal, usted tiene un peso en el alma, un peso en su vida. Hay personas que lo alcanzan a un grado tal de tristeza, un grado tal de dolor, que se anulan completamente. A eso le llamamos depresión, se anulan. Bueno, imagínense que Jesús cargó con el dolor de todos a la misma vez. Jesús cargó con toda la culpa en ese momento y sobre todo lo más triste, Jesús experimentó en un momento lo que tú y yo no queremos experimentar y es la lejanía de Dios. Ese es el mayor dolor. Jesús dijo en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani. O sea, dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento de soledad, donde él citó el Salmo, reclamando a Dios en medio de aquella agonía, él estaba muriendo en tu lugar y en mi lugar. Y eso nunca nosotros lo vamos a poder pagar con nada. Y nunca lo vamos a poder comprender. Le explico por qué. Porque Él lo hizo en nuestro lugar. Antes, cuando estábamos alejados de Cristo, alejados de Dios, nada entendíamos. Pero una vez que Dios nos ha salvado, sabemos que alejarnos de Dios es muy doloroso. La Biblia nos dice que en el acercarnos a Dios está el bien. Y el diablo quiere sacarnos de la compañía de Dios a cualquier costo. Cualquier motivo quiere usar para apartarte, para alejarte, para echarte a un lado, para que tú sientas en tu corazón soledad. Pero te quiero decir, si Jesús vive en ti, si Jesús es tu Señor y es tu Salvador, nunca más vas a estar solo, porque Él experimentó esa soledad por ti y por mí. Te quiero citar brevemente Isaías 53, cuando Esteban nos leyó el versículo 4 y 5, me parece a mí que es como de enorme importancia. Dice la palabra en Isaías 53, versículo 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea, la paz que tú tienes en tu corazón, la paz que tú tienes en tu vida, esa paz
Oh, gracias a Dios. Esa paz que tú tienes es una paz que Cristo consiguió cargando Él con todos nuestros pecados, con todos. Mira, con los pecados pasados, con los pecados presentes, con los pecados futuros. Todos esos pecados fueron perdonados en la cruz. Yo quisiera en esta noche tener mi estudio con ustedes y es un estudio sobre la crucifixión de Jesús. Ahora, en esta noche vamos a hacer dos cosas porque primero yo quiero hablarles acerca de la crucifixión a través de un video que quiero que vean, que dura unos minutos. Después vamos a ver 10 datos que posiblemente no sabías sobre la crucifixión. Y por último, vamos a ocupar un video, que es un video hecho en términos médicos, para que entiendas en términos médicos lo que Jesús sufrió y cómo murió. Y al final vamos a orar todos dando gracias a Dios por Jesús. Así que vamos a ver el primer video y después vamos a hablar un poquito sobre los datos curiosos. La crucifixión era una de las prácticas de ejecución más temidas y dolorosas de la antigüedad. Los romanos crucificaron a miles de personas, la más famosa siendo, por supuesto, Jesucristo. Sin embargo, dado que casi todas las representaciones de Jesús sobre la cruz fueron pintadas siglos más tarde, la imagen que tenemos nosotros de su muerte es, en muchos aspectos, incorrecta. Entender la muerte de Jesús, aunque de naturaleza espantosa y dolorosa, puede ayudarnos a comprender mejor el increíble amor que el Salvador tiene por nosotros, por medio de todo lo que estuvo dispuesto a soportar. La crucifixión solía ser precedida por el doloroso proceso de flagelación, como lo fue en el caso de Jesús. La persona condenada era azotada para debilitarla físicamente, acentuando el proceso ya doloroso de la crucifixión. El látigo, o flagrum, estaba hecho de tiras de cuero atadas a un mango, con pedazos de vidrios, clavos, huesos y pesas de plomo atadas al extremo de las tiras. El látigo fue diseñado para rasgar carne, desgarrando la piel y el músculo del hueso, el poderoso símbolo del pan sacramental que representa el cuerpo de Cristo, siendo desgarrado. Es un recordatorio apropiado de la flagelación que Jesús soportó por nosotros. Una vez azotada, la persona condenada era obligada a llevar su propia cruz por la ciudad hasta llegar al lugar de ejecución. A diferencia de la mayoría de las representaciones que muestran a Jesús cargando una cruz completa, el hombre condenado en realidad solo llevaba el travesaño de la cruz. Esto se debía al increíble peso de una cruz completa. Puesto que la madera era tan escasa, era común usar un árbol ya existente o un poste permanente como base de la cruz. El hecho de que Jesús pudo haber sido crucificado en un árbol vivo trae belleza al título de Jesús como el árbol de la vida. Los evangelios nos dicen que Jesús fue crucificado en un lugar llamado Gólgota, de la palabra hebrea que significa cráneo, probablemente refiriéndose a una loma o pequeña colina con forma de cráneo desnudo. Hoy en Jerusalén hay dos lugares tradicionales principales para el Gólgota: la cima de la colina en la iglesia del Santo Sepulcro y la colina de la Calavera, a las afueras de la puerta de Damasco. La primera ubicación fue elegida por Helena, madre del emperador Constantino, alrededor del año 325 después de Cristo, debido a varias tradiciones anteriores que lo marcaron como el lugar. Hoy en día, la colina que se encuentra dentro de esta enorme iglesia, debajo de losas de piedra, con solo algunas porciones visibles de la colina original detrás de láminas de vidrio. Curiosamente, debido a esta iglesia, con sus empinados escalones que conducen al lugar tradicional de crucifixión, vemos tan a menudo pinturas y películas que representan las cruces en la cima de una colina. Sin embargo, Roma generalmente no crucificaba en las cimas de las colinas, lejos de los espectadores, sino que lo hacía justo al lado de las principales carreteras y puertas de la ciudad. Las cruces también fueron mucho más cortas de lo que normalmente se muestran, para que sus víctimas estuvieran lo más abajo posible, colocándolas casi al nivel de la vista de los espectadores. Esto fue así para que todos los que pasaran vieran vívidamente las consecuencias de oponerse a Roma.
El otro sitio tradicional, el Calvario de Gordon, fue identificado hace unos 175 años. Se eligió debido a la notable semejanza de la colina con un cráneo y debido a su proximidad a una antigua tumba, ahora conocida como la tumba del jardín. También se identificó porque en la ley de Moisés, los animales se sacrificaban en el lado norte del altar del sacrificio. Con esta colina, al norte del templo, y en una extensión del mismo monte donde estaba el templo, el lugar parecía ser un lugar adecuado para el sacrificio del Cordero de Dios. En 1968, se descubrieron varias tumbas en Jerusalén que datan de la época de Jesús. Dentro de la tumba encontrada, un osario de piedra o caja de huesos con un clavo en el tobillo del hombre enterrado. Este hallazgo es extremadamente significativo, ya que es el único hallazgo arqueológico conocido de una persona crucificada. Los expertos pudieron aprender varias cosas interesantes de este descubrimiento. Primero, el clavo no se había enterrado en la parte delantera del pie, como suele representarse en el arte de Jesús, sino en el lado del tobillo, directamente a través del hueso. Esto significa que se puso un clavo separado a través de cada pie, con los pies ahorcajadas en la cruz, en lugar de al frente. Los arqueólogos también se sorprendieron al encontrar fragmentos de madera en ambos lados del hueso del tobillo. Esto ha llevado a la conclusión de que el clavo se colocó primero a través de una arandela de madera, antes de atravesar el pie y la cruz. La arandela habría evitado que la víctima o los miembros de la familia intentaran arrancar el cuerpo de la cruz para evitar el dolor insoportable de la crucifixión. Colgando de la cruz, la víctima se vería obligada a alternar entre pararse sobre estos clavos enterrados a través de sus tobillos o sostener su peso a través de sus manos extendidas y clavadas. Este proceso se hizo aún más doloroso, ya que la carne desgarrada en la espalda debido a la flagelación se presionaba contra la cruz cuando alternaban entre colgarse de sus manos y pararse sobre sus pies. Se sabía que las víctimas vivían varios días en la cruz antes de morir, lo que hacía que la muerte de Jesús después de unas pocas horas fuera muy inusual. Se cree que las víctimas morían por asfixia, o en otras palabras, la falta de aire causada por el intenso agotamiento al colgarse en la cruz. La disposición de Jesús a morir en la cruz por nosotros, de una manera tan dolorosa y agonizante, nos enseña su increíble amor. Jesús pudo haber sido ejecutado siendo apedreado, o por una de otras muchas formas. Pero en lugar de eso, eligió ser crucificado. Se sometió a una de las formas de muerte más atroces y temidas para poder entender y socorrer a su pueblo. Ninguno de nosotros puede afirmar que Jesús no puede comprender nuestras tristezas, angustias y dolores, porque Él ha soportado todas las cosas. Verdaderamente, como Isaías así lo declaró proféticamente, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Los hechos y los datos históricos se inclinan y los descubrimientos se inclinan hacia otro lugar. Una de las cosas que nosotros queremos en esta noche, ya que estamos hablando de la crucifixión, es reflexionar sobre esto que hemos visto. Por supuesto, aunque aquí en ese video vimos muchas aseveraciones de descubrimientos que han tenido, por supuesto que hay una serie de cosas que tienen una base de interpretación, como por ejemplo que fue crucificado en un árbol. Pues, alguien dice eso. Otros dicen no, era simplemente que Roma ya tenía lugares para crucificar y ahí estaban ya el primer madero. Solo llevaban el segundo y ahí eran crucificados una vez que ellos sabían que la persona había muerto.
se volvía a bajar la persona, se quitaba ese palo, se lavaba con agua, se llevaba de nuevo al lugar donde se hacía el juicio y nuevamente se repetía el proceso. ¿Por qué nosotros los cristianos hablamos sobre esto? Primeramente porque nosotros creemos y queremos dar a conocer la seriedad del pecado. El pecado es tan serio y tan triste para la gente que para poder lidiar con él y poder alcanzar el perdón del pecado se necesitó un sacrificio perfecto. Y ese sacrificio perfecto es el sacrificio de Jesús. Hay 10 datos que les quiero compartir. El primero, Cristo rumbo al Gólgota solo cargó el travesaño horizontal, como decía el video. Ese se le llamaba en latín de esa manera, y al poste vertical de esta, y ya estaba colocado en el lugar de la ejecución. Ahora, tienen que saber esto. Cuando se efectuaba una crucifixión, lo que se perseguía era tratar de hacer el daño mayor posible a la persona que se estaba crucificando. ¿Por qué razón? Porque la persona que estaba siendo crucificada estaba recibiendo un trato recíproco a la opinión que las personas tenían de él. Solo se llevaba a la crucifixión a las personas que se entendía que no podían ofrecer ningún tipo de valor a la sociedad. Personas que no tenían de ninguna manera una posibilidad de ser rescatadas, de ser ayudadas o de rehabilitación. Entonces lo que se hacía, después que habían sido personas que asesinaban, que destruían a otros, que mataban niños, familia, lo que se hacía era proporcionarle este castigo. O también, si eran personas que se habían rebelado contra Roma, lo que se hacía con estos castigos era dar un ejemplo. Entonces eran castigos de ejemplo para las demás personas. Por eso ustedes ven en el video que dice que a diferencia de lo que generalmente nosotros vemos, que es una cruz altísima y que Cristo está crucificado así altísimo, no. Está crucificado ahí, bien bajito, para que todos pudieran verlo, para que todos pudieran escuchar, para que todos pudieran observar el sufrimiento de la persona que estaba ahí. Claro, recuerden que Jesús está siendo condenado por varios crímenes no comprobados, pero detrás de todo eso está la voluntad de Dios. Tiene que ser una forma tremendamente brutal porque Dios quiere traer a nosotros un perdón que nosotros tenemos que entender que tiene un costo, que no es tu vida y la mía, es la de Cristo, pero en lugar de la nuestra. De hecho, había varios estipes en el lugar, por eso ustedes ven que crucificaban de 2, de 3 y hasta de 5. Y la historia nos cuenta que en el tiempo del emperador Nerón César, él le dio iluminación a la ciudad entera con el cuerpo de los cristianos. O sea, él mandó a poner esos barrotes de madera, esos palos así verticales por toda la ciudad, crucificó a muchos cristianos ahí y los prendió en fuego para dar un escarmiento, porque recuerden que en el tiempo de los romanos había una situación con los emperadores. Ellos tenían una debilidad. Ellos podían controlar el mundo. Lo único que no podían controlar era el destino. Entonces ellos eran extremadamente místicos, supersticiosos. Y en el tiempo de Nerón ocurrieron algunas cosas y él culpó sequías, terremotos, él culpó a los cristianos. Recuerden que ahora nosotros vemos a personas que tienen diferentes dioses como idólatras, porque son personas que creen en más de un dios. Pero en el tiempo de los romanos, los idólatras éramos considerados nosotros, porque creíamos en un solo Dios. Entonces Nerón y otros emperadores, la conclusión que sacaban era, tenemos que acabar con los cristianos
porque por culpa de la incredulidad de ellos, nosotros estamos siendo azotados de plagas, de terremotos. Si nosotros aniquilamos a los cristianos, que son los que no ofrendan en los templos a los dioses paganos, entonces los dioses se van a quietar. Y por eso mataban a los cristianos. Ahora, ¿de qué manera se conseguía saber que un cristiano o que una persona era cristiana? Porque tú no ibas por la calle, lógicamente, gritando, yo soy cristiano. Yo creo que eso no lo hace la gente ni ahora. Nadie va por la calle gritando, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano. No. Los cristianos vivían entre la gente. Pero ¿qué pasa? Cada mes había que ofrecer sacrificios a dioses en los templos. Y lo que ocurría era que los templos expedían como cuando vas y compras en una tienda y te dan un recibo. Ellos te dan un recibo de que tú habías ofrecido tu ofrenda a ese Dios. Y la policía romana, ¿qué es lo que hacía? Paraba a las personas en la calle y le preguntaba a alguien, a ver, muéstrame tu recibo para hacer un chequeo, muéstrame tu recibo de las ofrendas de este mes. Y como tú eras cristiano, tú no lo tenías. Entonces eras apresado. El otro paso era torturarte para arrancarte la confesión de que tú eras cristiano. Y el tercer paso era acabar con tu vida, porque condenado ya estabas desde el punto de vista que tú no habías ofrecido el sacrificio. Entonces, de esa manera es que morían los cristianos. El señor Constantino, que se mencionó, esa persona fue un emperador. Él fue el primero que quiso traer al cristianismo como religión del Estado romano. El cristianismo había crecido tanto, estaba tan fortalecido, tanta gente era cristiana por medio de la predicación, que él decidió unirse a eso. Y él tomó la decisión, bueno, la historia cuenta que hubieron dos cosas que influyeron. Primero, que su madre, alguien le predicó, y ella tuvo una visión. Y ella entonces se dedicó a hablarle a Constantino. Y dicen que Constantino en una guerra que tuvo una visión y vio una cruz y alguien que con una voz le decía, con esta cruz vas a vencer. Y a partir de ese momento, entonces él decidió que el cristianismo debería ser la religión del Estado. Y él lo que hizo fue que sacó todos los ídolos de los templos y entró al cristianismo dentro de los templos. A partir de ahí se empieza a consolidar un tipo de iglesia que después es considerada como la iglesia romana, pero por supuesto que siempre existió esa iglesia militante, fiel, no cerca del Estado, sino cerca únicamente a Cristo. Y están todos los grupos históricos de los cuales nosotros descendemos, porque quiero que sepa que cuando usted es un cristiano evangélico, usted adquiere una fe, adquiere una confesión de fe, adquiere unas prácticas que descienden de la historia, que viene desde el principio, desde el primer momento en que decidieron unos irse a los templos y otros mantenerse a la manera bíblica del Nuevo Testamento. Segundo dato, la cruz no tenía el espedanium, que era un pequeño trozo de madera clavado a la altura, porque lo que pasa es que muchos crucificados, tienen que notar una diferencia. Iba a venir la Pascua, se necesitaba que Jesús muriera rápido. Cuando los romanos crucificaban a alguien y querían que durara, esa crucifixión durara, que la persona sufriera más, porque era algo para dar un ejemplo, que es lo que hacían. Ellos primeramente ponían una cuña de madera debajo de los pies. Y aunque te taladraban los pies, los tobillos, ellos te ponían esa pequeña cuña de madera y las rodillas eran flexionadas y eran así para el lado. Porque como tú eras crucificado totalmente desnudo, para que no se vieran tus partes íntimas, ellos te ponían de lado. Pero tú con ese podías levantarte
Porque la crucifixión, una de las cosas que hace es que mata por asfixia. Mata por asfixia. Entonces, ahí la persona duraba un poco más porque se podía levantar y agarrar aire. Pero en el caso de Jesús, se sabe, primero por la rapidez con que tenía que morir, porque iba a haber una fiesta sagrada que no permitía que el pueblo de Israel estuviera involucrado en crucifixión, ni en muerte de nadie, ni en castigo de nadie. Entonces, tampoco la Biblia relata que Jesús tomó aliento. Entonces, él fue crucificado a la manera probablemente que vieron en el video anterior. No con esa cuña para levantarse y tomar aire. Porque lo que pasaba era que cuando tú estabas crucificado y estabas así de lado y te estabas ahogando, tú lo que hacías es que te levantabas y tomabas aire. Y después volvías hasta que ya había un punto en que venían y te partían las piernas. ¿Para qué? Para que ya tú no te estuvieras... Partirte las piernas tenía dos propósitos. Uno, que cuando te partían las piernas, toda la sangre se iba para abajo. Morías automáticamente. Y lo otro, cuando te partían las piernas, ya te ahogabas definitivamente porque ya no te podías levantar para coger aire. A Jesús no le partieron las piernas, primero porque no estaba en ese peldaño y después porque también ya había muerto y se sabía. No obstante, dice la Biblia que lo atravesaron con una lanza. Después, en un video al final, que quiero que vean en términos médicos qué pasó en el cuerpo de Jesús, después usted va a ver que eso tiene una connotación médica, de por qué al ponerle la lanza en el costado, él soltó agua y sangre. Bueno, el sedil era otro pedazo de madera colocado a la altura de los glúteos para que la persona se sentara, pero en realidad era algo que producía más sufrimiento, porque la persona se entumecía. La persona se entumecía, pero en el caso de Jesús, ninguna de las dos cosas fue usada. Vamos a seguir con el otro elemento. En el caso de Cristo se usó una cruz humilis, que se llama cruz humilde, que era de las más simples, usada para los condenados, y era la que además se usaba para los más despreciados. No era muy alta, aunque se considera que los pies de Cristo deben haber estado como a 1,5 metros de altura. Más o menos así, ¿no? ¿Es 1,5 metros? Sí, aquí estaban los pies, la persona estaba ahí delante de ti, ahí estaba sufriendo. Más o menos así. Ahora, en el caso de la cruz de Cristo, se sabe que cuando pusieron el madero sobre el otro, salió un pedazo hacia afuera, porque esta cruz era más pequeña de grosor, era más ancha pero más pequeña. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con eso? Que a él le pudieron poner un cartel arriba, un cartel que ahora lo vamos a ver, que no era otra cosa que una burla, porque lo que estaban haciendo era burlándose de él. Así que usted le puede adicionar a todo el sufrimiento que inclusive a la hora de su muerte, ni tan siquiera la cruz era de las mejores para crucificar, sino era lo peor, o sea, una cruz de lo peor. Bueno, en la parte superior pusieron ese cartel y se colocó el letrero que lo mandó a hacer Pilatos. Y como ustedes ven ahí el cartel, no sé si se fijan, ahí ese cartel está escrito en 3 idiomas. En el idioma de arriba es hebreo, que se lee de derecha a izquierda. En el idioma del medio es latín. Y en el idioma de abajo, que además es griego, pero es griego koiné, lo cual significa griego popular. El griego que entendía, porque habían, cuando hablábamos del griego, recuerden que los romanos conquistaron al imperio griego, a las ciudades griegas. Y los romanos, sus maestros eran los griegos. Por ejemplo, Alejandro Magno, Aristóteles, que fue el filósofo famoso, que todavía se estudian las obras de Aristóteles. Si vas a ser abogado tienes que estudiar cosas de Aristóteles. Él, Alejandro Magno, fue instruido por Aristóteles. De hecho, Aristóteles tenía una biblioteca muy grande, tenía mucho conocimiento porque Alejandro iba conquistando pueblos, ciudades, y todo lo raro se lo mandaba Aristóteles, porque ese era el negocio con él. Aristóteles le decía, tú acaba, pero tú me mandas para acá, y le mandaba animales raros, le mandaba documentos, y entonces ahí después él era enseñado. ¿Por qué razón sucedía esto?
Recuerden que el Imperio Romano tenía un Senado y las personas en el Imperio Romano, el Senado tenía un poder. Es parecido aquí en los Estados Unidos. Aunque está el presidente, la Cámara, ¿ve? Y ahí están entonces los de un partido y los del otro, y le hacen la guerra al emperador. Es lo mismo que en el Imperio Romano. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que para tú llegar ahí y pertenecer a ese Senado, tú tenías que ser un letrado. La manera en que tú eras un letrado es con los filósofos griegos, que eran los que enseñaban. Y ahí entonces estaban diversas escuelas, sofistas, estaban, diferentes, el aristotelismo, Platón, todos esos que preparaban a la persona para dirigir el Senado. En el caso del letrero de Jesús, no se usó el griego clásico, que es el griego en el que escribían los filósofos. Se usó un griego que no es vulgar, no está bien decir griego vulgar porque no lo es. La lengua griega no es vulgar, es todo lo contrario, pero la lengua griega sí era en algún caso popular. Entonces había griego clásico y griego popular. En el caso de Jesús, eso fue escrito en griego popular. Y lo que decía es, este es Jesús, el rey de los judíos. O sea, este es el rey de los judíos, es lo que decía. Y lo decía en los 3 idiomas. Para que todo el que pasara viera que había sido crucificado el rey de los judíos, como una burla. Continuamos. El título de la cruz decía Jesús Nazareno, rey de los judíos, escrito en los 3 idiomas, pero todos escritos de derecha a izquierda. Bueno, en el caso del hebreo y en el caso del latín y el hebreo no tanto. ¿Cómo se escribe en hebreo en Roma, en la Basílica de Santa Cruz, se conserva un fragmento de 23,5 centímetros de largo y 13 centímetros de alto, donde en hebreo efectivamente es de derecha a izquierda. Y cuando usted tenga la oportunidad de visitar Israel, si se compra un libro allí, usted va a ver que las portadas son un poquito raras porque donde usted piensa que terminó el libro es donde está comenzando. Y el libro, en vez de abrirse como la Biblia de nosotros hacia acá, es todo lo contrario, se abre hacia acá. Porque comienza de derecha a izquierda todo lo que se escribe. Continuamos. Jesús fue crucificado desnudo, como era la costumbre, y esto era por varias razones. Primero, una burla más hacia el condenado, pues al exhibirlo así lo avergonzaban ante los curiosos. Segundo, generalmente los soldados te robaban la ropa porque eran posesiones que llevaba el condenado y se las robaban todas. Y de hecho Mateo especifica en Mateo 27:35 que en el caso de Jesús se cumplió una profecía. Echaron suerte sobre sus vestidos. O sea, se burlaron tanto que se jugaron la ropa de Jesús. La tercera era porque normalmente los cuerpos de los crucificados después eran arrojados a una fosa común. Recuerden que ¿quién le dio una tumba a Jesús? ¿Cómo se llamaba? Él le regaló la tumba, o sea, le dio permiso para ser enterrado. Si no, iba a ser echado en una fosa común. O sea, que en ese punto Jesús tuvo una tumba porque José de Arimatea dijo, no, ok, pónganlo acá. Si no, bueno, pues hubiese sido... Y esa es una de las cosas que son muy interesantes en la Biblia, porque hay mucha gente que cree que el tema de Jesús fue algo preparado, pero la Biblia tiene evidencias grandísimas de que Jesús resucitó. Eso lo vamos a ver el domingo. Porque la tumba, aparte que estaba bien sellada, estaba custodiada y tenía una serie de requisitos de la cual nadie se podía robar el cuerpo. Y jamás alguien que había sido primeramente, y déjeme decirle esto que tienen que saber, generalmente las personas no superaban los latigazos, no los superaban. Usted ahorita va a ver ahí cómo eran esos látigos, ahí vieron un poquito. Generalmente no los superaban. Generalmente la persona caía muerta antes de ser crucificada. O al menos moría totalmente. O sea, no era fácil aguantar los látigos. Por eso yo cuando veo esas representaciones de Jesús que está todo flaquito, pobrecito, y que lo tienen así todo maltratadito en la cruz, no creo. Primeramente era un hombre que era carpintero, lo cual significa que en ese tiempo el carpintero no es lo que es ahora. El carpintero ahí era como una especie de handyman.
O sea, hacía todo. Y con herramientas ahí a lo brutal. Entonces, probablemente era una persona que el clima, todo lo contrario a una persona desnutrida y demás. Alguien que es azotado, escupido, con una corona de espinas, clavado y después crucificado y que se muere en la cruz, no es alguien que está tan mal físicamente, es alguien que verdaderamente está bastante fuerte porque aguantó todo eso. Claro, sabemos que es el plan de Dios, pero muy probablemente era una persona bastante fornida, o sea, no era una persona muy delgada, por decirlo así. Continuamos. Antes de crucificarlo, Jesús fue flagelado brutalmente por órdenes de Poncio Pilato. Lo curioso es que hizo esto para ver si con ese castigo satisfacía a la plebe y podía liberar a Jesús en el que no encontraba culpa alguna. Normalmente, con esos látigos o la persona se moría o el castigo era suficiente. Y Poncio Pilato le proporcionó este castigo para que los judíos se tranquilizaran, pero desistieran, pero todo lo contrario. Eso trajo como consecuencia que ellos se enardecieron más y quisieron que lo crucificaran. Y era algo verdaderamente bestial y brutal, porque ya eso se escapaba de las manos del propósito de Dios. ¿Por qué razón? Porque bíblicamente los castigos para morir una persona era apedreado. Ustedes lo ven en la Biblia. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel, apedreaba a las personas. Pero sin embargo ellos fueron capaces de poner a Jesús en manos de los romanos para que le dieran el peor castigo que existía. Entonces Dios nunca había dicho que lo crucificaran a nadie. Sin embargo Jesús estaba profetizado que iba a ser crucificado. Fíjense si el odio era grande del pueblo judío en ese momento. Y tenemos que decirlo tal y como es, porque realmente fue algo que se escapó de lo que la ley enseñaba. Claro, ya estaba profetizado hacía siglos que iba a ser de esa manera, pero realmente triste. Dicen los médicos forenses que la flagelación fue brutal, pero cuidadosa, pues los golpes no se concentraban en una sola parte del cuerpo, sino que estaban distribuidos uniformemente, indicando que no estaban tratando de matarlo, sino que estaban tratando de hacerle pasar dolor. Porque esa es otra cosa curiosa. Normalmente le daban en un solo lugar para destruirlo, pero no, en este caso le dieron por todos lados, porque lo que estaban tratando era que sufriera, que llorara, que sangrara, para que los judíos estuvieran tranquilos. Y cuando digo los judíos, quiero decir Anás, Caifás y toda la multitud que estaba alrededor de él. Porque sabemos que otros lloraron, sufrieron y pidieron que no quería que le hicieran eso. Por lo menos sus discípulos. Continuamos. Aunque la ley judía establecía 40 menos 1, el número de golpes de Jesús, cuando fue azotado por dos verdugos llamados licitores o lictores, quienes administraban los golpes según su humor, por lo que no había límites para su ferocidad. Si tú eras azotado por la ley de Dios, era con vara, no con esas cosas salvajes. Y eran 39 azotes. O sea, 40 menos 1, 39, y ya te dejaba. Pero en este caso fueron entregados a estas personas que estos no tenían freno. Estos eran verdaderos asesinos. Una lectura atenta al Evangelio revela que las espinas que le fueron puestas a Cristo sobre la cabeza y no alrededor, por lo que los especialistas consideran que la corona pudo ser una suerte de gorro que cubría todo el cuero cabelludo. Generalmente lo que vemos es una corona bien hecha, que le ponen aquí. Luce está bonito, ¿no? Con la corona así. Pero ese no es realmente lo que ponía. Lo que ponía era una enramada de espinas que venía siendo como un casco, como cuando tú coges una masa de espina de plantas con espinas y tú se la acomodas en la cabeza y después le das golpe para que se le encaje y para que se quede ahí. O sea que eso fue también algo verdaderamente triste. Miren lo que dice aquí: Jesús pudo tener en su cabeza entre 30 y 50 perforaciones de espina que a juicio del médico venezolano Luis Enrique Palacio Ruiz le causaron un escalpamiento o levantamiento del cuero cabelludo
del cráneo, causando un intenso reguero de sangre y fuertes dolores. Imagínense ustedes, hermanos, si tú te pinchas aquí con una aguja, es algo que te duele. Imagínate esa enramado en la cabeza. Claro, y recuerda, no era una corona bien hecha que simplemente maltrataba esta parte, no. Es como si de pronto recogemos así algo. Hace poco yo andaba por Parrum con mi familia y así de la carretera venían unas bolas de unas cosas con espinas y raíces así que pasaban. ¿Verdad? Imagínense eso, pero más pequeño, que yo cojo una persona y se lo acomodo en la cabeza y con palos se lo encaje para que se quede encajado. Es verdaderamente duro. Continuamos. Jesús fue flagelado por 2 verdugos usando los flagelos conocidos como flagellum y flagrum. Uno con 2 correas y el otro con 3 correas. Ahí lo están viendo. Creo que ustedes lo vieron en la película de Mel Gibson. Esa representación. Creo que en la película de Mel Gibson está súper bien representado. No sé si se dan cuenta que la persona no se puede valer por sí misma en ese momento. Está tan flagelada, está tan golpeada que no hay manera de que se ponga en pie. Y creo que en la película de Mel Gibson, de la Pasión de Cristo, eso estaba enormemente claro. O sea, está bien claro. Continuamos. Cada correa tenía en la punta una marcuernilla de plomo, hueso, para que se encajara y desgarrara. Se creen que alrededor de 500 heridas tuvo Jesús en la espalda. Lo que pasa que en el año, bueno, ustedes lo van a ver acá en el video que vamos a poner al final. Se reunieron unos médicos y empezaron a sacar una cuenta y empezaron a lidiar con estos datos históricos y demás. Ellos calculan un aproximado 500 heridas en las espaldas de desgarramiento. Es algo verdaderamente horrible. Continuamos. No, ese no es exactamente lo que es la corona de espinas. Eso es lo que artísticamente hemos visto siempre. Aunque representa un poco lo que realmente pasó. Lo que era, no sé, yo tenía una foto, creo, no sé si se la mandé aquí, pero tenía una foto como así de lo que realmente era. Es un enramado en la cabeza. Bueno, Simón de Cirene es obligado a ayudar a Cristo a llevar la cruz porque los soldados temen que se muera en el camino. Esto es otra cosa que ustedes tienen que saber. Cuando llevaban generalmente vemos a Jesús llevando una cruz. Eso no es histórico. Eso es poético. Ya saben que ese palo no lo tenía que cargar. Cargaba el que era horizontal. Ahora, ese horizontal no es que lo tenía que cargar como lo vimos en la película y se le caía de las manos. Nadie podía aguantar un palo así después de haber recibido todo eso. Lo que pasa es que te lo ponían en los lomos, te subían los brazos y te amarraban. Entonces tú tenías que caminar así, con el palo arriba, y tenías que ir, y te podías caer y te caías y todo, pero no te zafabas. No había manera de zafarte. Lo que pasa es que Jesús cayó y ya no podía levantarse. Entonces parece ser que lo soltaron de ahí, le dieron el palo a Simón de Cirene para que él lo llevara, y entonces Jesús se pudo reponer y ir hasta el lugar donde lo iban a crucificar. ¿Entienden bien eso? Así es como históricamente ocurría, porque miren, cuando miramos en la crucifixión de Jesús, tenemos que mirar la crucifixión en general en Roma, porque para los romanos Jesús era una persona cualquiera. Le dieron el mismo tratamiento brutal que le daban a cualquier malhechor. Entonces, lo normal que hacían con la gente era eso. Le ponían ese palo arriba, se lo amarraban y empezaban a darle para que caminara. Ahí hasta que llegaba hasta el lugar. Consideran los expertos que debe haberse caído varias veces. La tradición dice que se cayó 3 veces. Si ven la película de Mel Gibson, hay una tradición fuerte ahí, porque de ahí, de esa tradición de las caídas de Jesús, sale el manto de Turín. Algo que realmente no tiene una veracidad histórica. Realmente se sabe que no es inclusive de la época, pero
Se le ha llamado la mortaja de Cristo, se le ha llamado el manto de Cristo, y se presume que en algún momento la madre llegó a donde él estaba, le dio esa toalla para que se secara, y él le dijo ahí, madre, yo estoy haciendo nueva todas las cosas. A mí me conmueve un poco porque, aunque yo sé que eso no es así, yo sé que Jesús sí estaba haciendo todas las cosas nuevas. Si eso no hubiera pasado, aquí no estuviéramos haciendo en el cuento. Pero bueno, la verdad es que Jesús tuvo ese momento de sufrimiento, y usted puede ir a Roma, va a ver esa mortaja, le van a decir que es la mortaja de Jesús y demás. Se sabe que no es de la época, se sabe que probablemente haya sido de otra persona, pero lo que sí es innegable es que es sangre y que es la imagen de alguien. Eso sí es innegable. Ahora, que ya sea la imagen de Jesús y todo eso, bueno, ya de entrada no es de la época ni de la fecha. ¿Ve? Como alguien que dice que en Roma hay pedazos de la cruz de Cristo. Bueno, tampoco estoy tan seguro porque es imposible. Imposible porque ¿cómo le ibas a quitar a un romano la cruz? Pero además, ponte en el lugar de los apóstoles. Primero, todos tenían miedo. Segundo, ahí estaban haciendo una ejecución. Tercero, ellos estaban viendo que Jesús, a quien ellos habían seguido, estaba perdiendo la batalla, o sea, lo habían crucificado. Ellos se habían dicho, esto no sirvió de nada. Y mucho menos iban a tomar la cruz como algo que querían lucir. Todo lo contrario, los discípulos cuando veían la cruz lo que querían era correr al contrario, como es natural. Pero bueno, hoy en día se cree que esos pedazos de la cruz de Cristo están en diversas iglesias en Roma. Es interesante porque en Israel, cuando tú vas a Israel, no porque yo haya ido, no he ido, pero sí he visto gente que ha ido, porque en canales de YouTube se ve a personas que van y ahí hay un turismo excesivo. Y usted puede ir a hacer turismo, si usted es judío y quiere hacer turismo judío en Israel, usted vaya a hacer turismo en Israel. Se lo meten en la sinagoga y toda la historia. ¿Ve? Ahora, si es católico y usted quiere hacer el recorrido de Jesús, usted va y hace el recorrido de Jesús como un católico. Pero si usted es evangélico, también lo llevan y le hacen turismo evangélico. Incluso el peludo lo bautiza usted si quiere. Porque yo siempre he visto fotos que hay alguien en el río Jordán ahí, un peludo él ahí esperando que la gente venga que te bautiza. Y entonces ya, es un muchacho que tiene el pelo largo, yo le digo el peludo cariñosamente, porque no tengo nada en contra de él. Pero él los bautiza ahí. Algo que me parece un poquito ilógico, pero bueno, eso es lo que se hace. Y he visto hasta evangélicos bautizándose con el peludo, o sea, lo cual me parece un poquito raro, pero lo hacen, no hay nada malo en eso. Ahora, lo cierto es que usted vaya al turismo que quiera, vea todos los lugares sagrados, piense lo que quiera, pero sí le voy a decir algo. Lo que está viendo es algo extremadamente duro. La crucifixión de una persona es extremadamente brutal. Tratándose de Cristo, trascendental, pero tratándose de cualquier persona es extremadamente brutal. O sea, no es nada interesante ni bonito, es algo brutal. Continuamos. Por supuesto, bueno, Jesús fue clavado, a diferencia de esas crucifijos que nos venden por ahí, que está clavado en las palmas, ya sabemos por el video, y los descubrimientos históricos, el clavo era aquí. Y tenía una arandela de madera para que no se desgarrara, porque recuerden que va a ser colgado por aquí. Si usted no le pone una madera aquí, la piel no aguanta, se desgarra y se cae el cuerpo. Cuando usted lo va a colgar ahí, se desgarra. Pero tenía una madera que aguantaba eso. ¿Ve? Ahora, no importa que no sea aquí en la mano. Aquí es extremadamente doloroso. Están los nervios, están todos los tendones. Eso es extremadamente brutal. Por supuesto que fue clavado. Sí, fue clavado, fue sangrado. Las manos del condenado eran usualmente clavadas al patíbulo, que es como se llama el palo, con grandes clavos de hierro de más de 12 centímetros de longitud. O sea que ahí podíamos poner a cualquierita. Si venías más gordito, te poníamos. Si venías más flaquito, te poníamos igual. No había arreglo. Ahí te ponían todos. Continuamos. Bueno, ahí esa es una representación
de cómo luce un clavo dentro de un brazo en ese lugar. Como ven, ahí había una madera que ponen, que probablemente estaba ahí. Bueno, dice, lesiona la muñeca, el nervio y el dolor es indescriptible. Imagínense ustedes, es algo tremendo. Bueno, para terminar, rapidito, Jesús dijo 7 frases en la cruz, que nosotros no podemos olvidar nunca. 7 frases que recogen los evangelios y que describen el sufrimiento y también el momento en que Jesús entrega su vida. Primero, palabra de perdón. Jesús dijo una frase que nos recuerda el perdón. Dijo, Padre, perdónalos, ¿por qué? No saben lo que hacen. Y yo creo que Jesús fue un ejemplo hasta el último día, el último minuto, ahí en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Palabra de esperanza. Lucas 27, 43, al ladrón que estaba a su lado. Uno se estaba burlando de él, el otro dijo, te estás burlando de él no tiene ningún pecado. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que dice en griego, porque ya después vienen los testigos de Jehová y te cuentan una historia y eso no tiene, y vamos a entenderlo de otra manera, porque ellos dicen, el testigo de Jehová te dice, mira, lo que Jesús dijo fue, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, pero para eso hay que usar una coma. No existe en griego, no existe. La coma no existe en griego. Cuando un griego quería hablar y decir muchas cosas una tras la otra, usaba kai, que es como i. Se escribe kai en griego, kai, y es i. Si tú quieres decir i constantemente ahí sin agotar, no hay coma. Entonces, por supuesto que eso en griego lo que significa realmente es, de cierto te digo hoy, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque de lo contrario habría que poner una coma. Bueno, otra frase de Jesús. Palabra de provisión. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, porque él dejó encargada a María del discípulo Juan, para darnos un testimonio de qué manera nosotros tenemos que cuidar a nuestra familia. Un grito de desolación. Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Creo que ese fue el momento de más sufrimiento de Jesús en la cruz. El momento de más sufrimiento. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Continuamos. Palabra de angustia. Tengo sed. Bueno, yo les comenté el año pasado que en ese momento ocurrió algo interesante. Vino un romano y ¿qué hizo? Cogió una estopa, la puso en vinagre, un hisopo, lo puso en vinagre y le dio a beber. Ustedes saben que yo se lo enseñé, y ese estopa la usaban los romanos para la letrina, para sus necesidades, porque ellos no tenían papel de baño. Cuando ellos iban en campaña, ellos tenían que hacer sus necesidades, eso les servía para, ¿no?, limpiarse. Entonces eso fue lo que usaron y se lo pusieron en la boca a Jesús. Por eso Jesús no lo quiso beber, porque eso era verdaderamente humillante. Entonces esa es la palabra de angustia física, demostrando que como 100% hombre estaba muriendo en nuestro lugar. Y por último, las palabras de triunfo, consumado es, que en griego es la palabra tetelestai, que no hay una sola palabra para describir lo que eso significa. Es más que consumado, es completado, totalmente entero, es terminado, es ya, no hay manera de mejorarlo, no hay manera de arreglarlo, no hay manera de actualizarlo, es totalmente lo que se necesitaba. Así se debe traducir realmente. Pero en la Biblia lo traducimos de una manera más rápida, consumado es, Juan 19:30.
todos los padecimientos de nuestros pecados, toda la obra de la redención, toda su misión terrenal. No estaba hablando como un mártir, sino como un triunfador, alguien que había acabado la obra que Dios le había dado que hiciera. Y dijo, consumado es. Y ahí terminó. Bueno, ¿algo más? La palabra de confianza es la séptima. Lucas 23:46, Padre, en tus manos, ¿qué cosa? Encomiendo mi espíritu. Así que dice que después de eso se expiró. Bueno, tenía esto que no sé si compartirlo, 3 fenómenos que ocurrieron, las tinieblas, el otro, Jordi, la rotura del velo, ¿y qué más? Y el terremoto, el temblor. 3 cosas que ocurrieron en ese momento, cada una con un significado. Es más interesante la rotura del velo del templo, lo cual significa que a partir de ese momento se abría la presencia de Dios para todo su pueblo. Cuando estamos hablando del velo del templo, recuerden que no estamos hablando de una cortina común. Estamos hablando de algo que es hecho con unos materiales extremadamente duros y que además se presumía que tenía al menos como 15 centímetros, poco más, de ancho esa cortina. Pero eso se raja por la mitad de una manera milagrosa, abriendo el lugar santísimo, porque eso es lo que realmente está pasando. Lo que está pasando ahí es que ya no hay una división. En el templo, en el tabernáculo, en todo eso, había lugar santo y lugar santísimo. Ahora no, ahora hay libre acceso a la presencia de Dios. Entonces, quiero tomarme unos minutos para que terminemos nuestro estudio con algo que verdaderamente los va a hacer reflexionar. Y tomen unos minutos, no es muy largo, pero en términos médicos nos describe cómo fue la muerte de Cristo. Y después vamos a orar para terminar y agradecer a Dios por la vida y muerte de Jesús y por la resurrección. ¿Cómo murió Jesús según la ciencia? La pasión de Jesús no fue tan conocida en sus detalles, a pesar de que muchos santos dijeron haberla experimentado o visualizado de alguna forma, hasta que la medicina forense examinó detalle por detalle de la muerte de Jesús, basándose en los evangelios, datos históricos y en la sábana de Turín. Después de hacer análisis forense de la situación, la medicina ha concluido que la agonía provocada que sufrió nuestro Señor por esta tortura fue extremadamente dolorosa. ¿Qué sufrió el cuerpo de Jesús durante su muerte? Desde el siglo I se buscó una respuesta clara a los motivos que desencadenaron la muerte de quien dio su vida para limpiar los pecados de toda la humanidad, como supremo y perfecto acto de amor. Más allá de lo que sostiene nuestra fe, la existencia de Jesús fue probada por científicos e historiadores, y desde la medicina clínica y forense se hicieron innumerables estudios sobre las verdaderas causas de su muerte y el momento en que fue atravesado por una lanza en el que brotó de su corazón agua y sangre. Renombrados especialistas coinciden en que Jesús soportó un tremendo dolor y agonía. Él sufrió una de las formas más duras y dolorosas de pena capital jamás imaginada por el hombre. Dice una investigación del portal Christian Answers, incluso antes de que la crucifixión empezara, Jesús mostraba claros síntomas físicos relacionados con un intenso sufrimiento. La noche previa a la ejecución, sus discípulos dijeron haberlo visto en agonía sobre el monte de los Olivos. No solo no durmió en toda la noche, sino que además parece haber estado sudando abundantemente. Tan grande era el sufrimiento que había pequeños vasos sanguíneos que se rompían en sus glándulas sudoríparas y emitían gotas rojas tan grandes que caían al suelo. Esto aparece narrado en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 44. Este síntoma de intenso sufrimiento se llama hematohidrosis o sudor de sangre. Según ese estudio, nuestro Señor estaba físicamente agotado y en peligro de sufrir un colapso. Después de la flagelación, el largo Vía Crucis y la dolorosa crucifixión, Jesucristo murió por asfixia, insuficiencia cardíaca aguda y finalmente un infarto de miocardio.
pero si hubiera necesidad de realizar un informe final de las causas clínicas de su fallecimiento, serían al menos 10, dijo el doctor Jorge Fuentes Aguirre en la conferencia Las causas clínicas de la pasión y muerte de Jesucristo, realizada en la parroquia del Perpetuo Socorro en México. La secuencia de cómo murió Jesús sería la siguiente: síndrome de estrés agudo, hipertensión arterial de origen psicosomático, anemia aguda por pérdida sanguínea, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia respiratoria aguda, síndrome pleural con derrame, shock por hipotensión, infarto de miocardio, ruptura de ventrículo y muerte. ¿Cómo murió Jesús? Analicemos los 3 momentos claves y de mayor sufrimiento a los que Jesús fue sometido. La flagelación. El doctor Rubén Darío Camargo, especialista en cuidados intensivos, analizó en una conferencia realizada en Barranquilla, Colombia, en el año 2003, el tipo de castigo que usaban los romanos. La flagelación era un preliminar legal a toda ejecución. A la víctima le desnudaban la parte superior del cuerpo, lo sujetaban a un pilar poco elevado y con la espalda encorvada, de modo que al descargar sobre ésta, los golpes no perdiesen fuerzas. Golpeaban sin compasión ni misericordia alguna. El instrumento era un azote corto llamado flagrum o flagellum, con varias cuerdas o correas de cuero, a las cuales se ataban pequeñas bolas de hierro o trocitos de huesos de ovejas, que causaban profundas contusiones y hematomas. Los huesos de oveja, que las cuerdas de cuero tenían en sus puntas, desgarraban la piel y el tejido celular subcutáneo. Al continuar los azotes, las laceraciones cortaban hasta los músculos, desgarrando la carne, lo que producía una pérdida importante de líquidos, los cuales eran sangre y plasma. Hay que tener en cuenta que la hematohidrosis o sudoración de sangre previa había dejado la piel muy sensible en Jesús. La corona de espinas. Después de la flagelación, los soldados solían burlarse de sus víctimas. A Jesús le fue colocada, como emblema irónico de su realeza, una corona de espinas que pudo irritar gravemente los nervios más importantes de la cabeza, causando un dolor cada vez más intenso y agudo con el paso de las horas. De acuerdo a las Escrituras, no recibió ningún alimento durante muchas horas, lo que se habría agravado por la pérdida de líquidos tras las abundantes hemorragias. Eso permite suponer que estaría gravemente deshidratado y al borde de un colapso o shock. Cuenta la Biblia que al momento de la coronación de espinas congregaron a toda la corte conformada por entre 400 y 600 hombres para burlarse de él. Allí lo desnudaron, lo hicieron sentar sobre cualquier banco de piedra, le echaron en las espaldas una capa corta color grana y le encasquetaron la corona de espinas con fuerza sobre la cabeza. Le pusieron una caña por cetro en la mano derecha y empezó la farsa: «Salve Rey de los judíos», y le golpeaban la cabeza con una caña y lo escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Esto aparece narrado en el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículo 15, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 26 al 30, y en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo del 1 al 3. La crucifixión. El dolor y el daño causado por la crucifixión fueron concebidos para ser sumamente intensos, al punto en que se anhelaría constantemente la muerte. Según el doctor Frederick Sugibe, la perforación del nervio medio de las manos por un clavo puede causar un dolor tan increíble que ni la morfina sería de ayuda. Por ser un dolor intenso, ardiente, horrible como relámpagos atravesando el brazo hacia la médula espinal, la ruptura del nervio plantar del pie con un clavo tendría un efecto asimismo horrible. Además, la postura del cuerpo sobre ese tipo de cruz alargaría por varios días la agonía, ya que ésta fue pensada para hacer extremadamente difícil la respiración. El doctor Frederick Farrar escribió lo siguiente: una muerte por crucifixión parece incluir todo lo que el dolor y la muerte puedan tener de horrible y espantoso: vértigo, calambres, sed, inanición, fiebre, tétano, vergüenza, humillación, larga duración del tormento, horror de la anticipación, mortificación de las heridas no cuidadas. Lo resumió como una sinfonía del dolor, producida por cada movimiento, con cada respiración,
incluso una pequeña brisa sobre la piel podría haberle causado un dolor intenso. Por su parte, Sugibe dijo creer que finalmente Cristo murió de un colapso debido a la pérdida de sangre y líquido, más un choque traumático por sus heridas, además de una sacudida cardiogénica que hizo que su corazón sucumbiera. La Biblia dice que, cuando el soldado romano le atravesó el costado izquierdo a Jesús, la lanza liberó un chorro repentino de sangre y agua. Esto aparece narrado en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 34. El médico James Thompson consideró que esto no solo prueba que Jesús ya estaba muerto cuando fue traspasado, sino que también es una evidencia del rompimiento cardíaco. Cualquiera que fuese la causa final de la muerte, no hay duda de que fue extremadamente dolorosa. Cerca del final de su agonía, dicen los evangelios, un criminal crucificado junto a él se burló. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Quizá no sabía que el hombre al cual él hablaba estaba colgado allí voluntariamente. Para los cristianos, Jesús permaneció en su agonía no porque no fuera omnipotente, sino por su increíble amor por la humanidad, por la salvación de todos. Si hoy tan solo existiera en algún lugar una persona que profesase la misma intensidad de amor y que se dijese capaz de sacrificar uno solo de sus días para ayudar al prójimo, entonces todo el padecimiento que sufrió no habría sido en vano.